Vamos a abrir nuestras Biblias a la primera carta de Juan. Hoy vamos a concluir, de hecho, ya esta primera carta de Juan. Vamos a estar en el capítulo 5 y estaremos leyendo del versículo 18 al versículo 21, ya para concluir esta primera carta de Juan. Primero de Juan, capítulo 5, del versículo 18 al versículo 21. Vamos abriendo ahí nuestras Biblias y el tema que vamos a tener se va a titular El falso ídolo llamado Jesucristo, segunda parte, y con esto vamos a concluir estas dos partes, estas enseñanzas que hemos tenido en relación a este tema del falso ídolo llamado Jesucristo, y estaremos también concluyendo ya con la primera carta del apóstol Juan. Recordemos que esta carta que escribe el apóstol Juan la escribe para combatir la doctrina gnóstica que se estaba infiltrando en la iglesia, dentro de la iglesia, con falsos maestros a los cuales Juan les llama anticristos. Y también el apóstol Juan presenta o ha presentado a lo largo de toda esta primera carta de Juan la descripción de lo que es el verdadero cristianismo, es decir, ha descrito a un cristianismo básico, ¿sí? Y bueno, estamos entonces, ya tienen primero de Juan 5, 18. Ok, vamos a dar lectura del versículo 18 al 21. Y después de esto comenzamos ya con el versículo 18. Dice el apóstol Juan: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero de Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a este primer versículo de esta última enseñanza de esta primera carta de Juan, al versículo 18. Y vamos entonces a dar lectura. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Sí? El apóstol Juan dice: sabemos que todo aquel, y aquí es interesante que el apóstol Juan dice todo aquel que ha nacido de Dios. ¿Por qué el apóstol Juan nos dirá todo aquel? Porque en 1 de Juan 2.13, si quieren ir ahí a 1 de Juan 2.13, retroceden 3 capítulos hacia atrás en el mismo libro, en la misma carta. En 1 de Juan 2.13, el apóstol Juan habló acerca de los padres y de los jóvenes, ¿sí? Dice: les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Cuando vimos este capítulo 2, vimos que todos son hijitos, que algunos son padres, algunos son jóvenes. Es decir, que el apóstol Juan nos habla de que hay ciertos niveles de madurez espiritual dentro de los creyentes. Entonces, ahora en el versículo 18, por eso el apóstol Juan, cuando dice todo aquel que ha nacido de Dios, aquí lo que el apóstol Juan nos quiere decir es que aquel que ya ha nacido de Dios, no importa el nivel espiritual que tenga, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es lo que el apóstol Juan quiere presentar. No importa el nivel espiritual que tenga el creyente, mientras haya nacido de nuevo, dice el apóstol Juan, no practica el pecado, ¿sí? Ahora, cuando el apóstol Juan a lo largo de esta carta nos habló de practicar el pecado, vamos a 1 de Juan capítulo 3, versículo 8 y 9. Para recordar un poco qué es lo que nos dijo el apóstol Juan cuando habló acerca de la práctica del pecado, ¿sí? Entonces, 1 de Juan 3:8, ¿sí? Dice lo siguiente. Vamos a esos textos para que lo podamos ver. En este cierre de esta primera carta vamos a estar caminando de un versículo a otro versículo para que estén listos con sus Biblias. 1 de Juan 3:8 y 9, cuando el apóstol Juan nos habló de practicar el pecado, dijo esto: el que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, lo mismo que está diciendo ahorita en 1 Juan 5:18, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿sí? Ahora, cuando Juan mencionó esto, nosotros explicábamos y decíamos que Juan no está hablando, está hablando acerca, no es más bien, no se está refiriendo a aquellos que están luchando contra un pecado o contra pecados en su vida, sino que se estaba refiriendo a la vida de aquellas personas que tenían una vida de constante pecado o pecados y que la justificaban, ¿sí? O sea, el apóstol Juan, cuando habla de que el que practica el pecado es del diablo y que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, no se está refiriendo al cristiano en su lucha con el pecado, porque también el apóstol Juan nos ha hablado acerca de arrepentir, confesar nuestros pecados, es decir, el pecado en la vida del creyente es una realidad y el creyente lucha contra el pecado en su vida. Pero aquí, practicar el pecado, el apóstol Juan se refiere a aquellos que no hay límites, que no hay frenos y que además tienen una vida pecaminosa en la que no hay ni remordimiento, no hay, se justifican, etcétera, ¿sí? Entonces a esto es a lo que se está refiriendo. Entonces, en contraste a ello, el apóstol Juan, aquí en 1 de Juan 5:18, si gustan nuevamente moverse a 1 de Juan 5:18, por eso el apóstol Juan ya dice en este texto: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, lo que el apóstol Juan quiere decir no es que el que ha nacido de nuevo es perfecto, no comete errores, no peca con la boca, no peca con el pensamiento, no peca con los actos, no, sino que no vive en constante práctica de pecado, sin arrepentimiento y estándolo justificando en su vida. O sea, no tiene una vida de práctica constante de pecado. ¿Por qué? Porque ese cristiano lucha contra sus pecados, confiesa sus pecados, se arrepiente de sus pecados, ¿sí? Vamos a 1 de Juan 1:8 para recordar lo que el apóstol Juan nos dijo acerca del cristiano y el pecado. 1 de Juan 1:8 dice el apóstol Juan: si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, no está hablando de perfección, sino que el apóstol Juan está diciendo: no podemos decir que no tenemos pecado, no podemos decir que no tenemos una naturaleza pecaminosa que nos arrastra a pecar. No podemos decirlo porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Luego dice el versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, cuando hay pecado en la vida del creyente, el creyente hace algo. Confiesa sus pecados, pide perdón a Dios por sus pecados. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, porque el cristiano sí peca, distinto es que el cristiano esté practicando el pecado, que lleve una vida sin freno de pecado o de pecados. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿sí? Entonces, cuando aquí en 1 de Juan 5:18 está diciendo, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, entonces el apóstol Juan se está refiriendo, la vida de un creyente, no importa su nivel espiritual, no importa si es padre, no importa si es hijo, como en el texto que les leí hace unos momentos, no importa el nivel espiritual, hay algo en su vida que lo va a estar llevando a tratar el pecado en su vida y que lo va a estar guardando de tener una vida de franco pecado, de un pecado sin freno, ya algo totalmente deliberado, sin orden. El creyente, dice, el que ha nacido de Dios no vive practicando el pecado. Y aquí en el versículo 18, 1 de Juan 5:18, nos da la razón, nos dice el por qué. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién fue engendrado por Dios? Está hablando de Jesucristo, es decir, Jesucristo mismo le guarda. Algunos dicen que este texto enseñaría que el cristiano se guarda a sí mismo, pero la gramática del original griego en este texto es
que es Jesús mismo quien guarda al creyente, ¿sí? Esto nos deja ver que nuestra seguridad no está en que nosotros nos sostenemos de Jesús, sino que nuestra seguridad está en que Jesús nos sostiene a nosotros, ¿sí? Ahora, de acuerdo a 1 Juan 5:18, vean lo importante y vean hasta dónde llega el apóstol Juan. Lo que el apóstol Juan quiere enseñar es que Jesús guarda al creyente de una vida de práctica constante de pecado. Que Jesús nos guarda de practicar el pecado, ¿sí? De llevar o de llegar a una vida sin freno, sin arrepentimiento, sin confesión de pecado, sin conciencia de pecado, nos guarda de eso, ¿sí? Entonces, el creyente, todo creyente, no importando su nivel espiritual, tiene esa promesa de que será guardado por Jesús mismo para que no llegue a pecar hasta donde nuestra naturaleza corrompida nos pudiera llevar, ¿sí? Ahora, vamos a ver unos textos para que veamos cómo es que el Señor nos guarda y esta maravilla, esta bendición de que el Señor Jesús nos guarda de pecar con toda la potencia que tendría nuestra naturaleza corrompida. Vamos a 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 de Corintios, pongan un separador ahí en 1 de Juan, vamos a volver en unos momentos, pero vamos a 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13, y vamos a ver cómo Jesús nos guarda de pecar, nos guarda de tener una vida de práctica constante de pecado, ¿sí? 1 de Corintios 10, 13, dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué significa esto? Que todas las tentaciones que nosotros experimentamos tienen una característica, son tentaciones humanas, es decir, no es algo extraordinario, no es algo que podamos decir es que no pude soportar la tentación porque era una tentación extrahumana, era una tentación sumamente fuera de mi contorno, de mi naturaleza humana. No, dice, toda tentación que ustedes experimentan, no hay ninguna tentación que no sea humana. Pero además de eso, cuando ustedes sean tentados, fiel es Dios que no les va a dejar que sean tentados más de lo que puedan resistir. Lo que nos deja ver que cada tentación que nosotros tenemos la podemos resistir. Luego dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Entonces hay un principio bíblico. A cada tentación que nosotros enfrentamos, Dios provee un escape, una puerta de salida, una salida para que tomemos nosotros la salida y no caigamos en el poder de la tentación o en el poder del pecado. Y ahí está, Jesús nos está guardando, ¿sí? Vamos ahora al Salmo 51, versículo 10, y vamos a ver también otra forma cómo el Señor Jesucristo nos está guardando. Salmo capítulo 51, versículo 10, vamos hasta el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Salmos, más o menos a la mitad de la Biblia, en el Salmo 51. En este Salmo 51 nos habla de la confesión de pecado que hace David a Dios. Después le comienza a rogar que lo limpie, que lo guarde. Y dentro de esta oración pidiéndole por la restauración en su vida por el pecado, el salmista dice esto en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el original hebreo, este espíritu recto dentro de mí viene a ser un freno para que de dentro de mí, del interior de mí, sea a partir donde yo digo no al pecado. Y ahí tenemos otra vez que el Señor Jesucristo nos está guardando, ¿sí? ¿Sí me van siguiendo en esto? Ahora, vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vámonos del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, ¿sí? 2 de Pedro, las últimas cartas que se encuentran ahí en la Biblia, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y vamos a ver otro texto que también nos está hablando acerca de que el Señor nos guarda. Y es exactamente lo mismo que el apóstol Juan nos ha dicho, que aquel que ha sido engendrado por Dios le guarda, que Jesús nos está guardando. Dice 2 de Pedro 2, 9.
¿Listos? Segundo de Pedro 2:9. ¿Listos? Muy bien. Dice, y sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a este texto, ¿qué significa un piadoso? Alguien que camina con Dios. Si tú caminas con Dios, entonces la promesa es que Dios sabe cómo te va a librar de las tentaciones. Él conoce tus debilidades, Él conoce las áreas en tu vida en que batallas con ciertos pecados, pero el Señor sabe cómo librarte de las tentaciones. Entonces estamos guardados por Jesús como el texto lo está diciendo, ¿sí? Sin embargo, ¿se acuerdan de la enseñanza del domingo anterior que vimos un texto que yo les dije, este texto parece muy extraño, pero nos está presentando una realidad? Alguien podría preguntar, bueno, si el Señor Jesús nos guarda de una vida de constante práctica de pecado, ¿qué sucede entonces con 1 de Juan 5:16 y 5:17 que vimos el domingo anterior? Vamos a 1 de Juan 5:16 y 5:17 para recordarles lo que nosotros veíamos en esto que el apóstol Juan mencionó, ¿sí? Dice el apóstol Juan aquí en 1 de Juan 5:16, dice: si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Luego dice en el 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, ¿sí? No, ok. Aquí lo que el apóstol Juan está señalando, y lo vimos el domingo anterior, él está hablando a cristianos, pero de pronto en el versículo 16 del capítulo 5, el apóstol Juan dice, si alguno ve a su hermano, es una suposición, pero vean que sostiene hermano, alguien que ha nacido de nuevo. Si alguien ve a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, y explicamos que existe pecado de muerte y pecado no de muerte, ¿sí? Y el pecado de muerte, de hecho en el original griego significa pecado a muerte, dice cuando no peque a muerte, va a interceder por este hermano y Dios va a restaurar la vida de este hermano. Pero dice, pero si comete pecado que es de muerte, yo les digo que mejor no pidan por él. Y ese pecado de muerte, nosotros explicábamos que significa que es un pecado a muerte de aquel que sí es cristiano, pero que de alguna forma comienza a pecar sin límites. Es decir, la disciplina, la conciencia que tiene él mismo no lo limita, la palabra de Dios no lo limita, la disciplina eclesiástica no lo limita, el consejo de los hermanos no lo limita, y llega al punto que ya hasta lo ven pecar, ya. Si lo ven es porque ya públicamente está pecando de una manera deliberada. Dice el apóstol Juan, si es pecado a muerte, yo les digo, ya no, ustedes retírense, no pidan por ese hermano y Dios va a tratar con él. Y explicábamos el domingo anterior que la forma como Dios trata con él era ya con la muerte física, así que llegaba a un punto. Entonces, si Jesús entonces guarda al creyente, ¿qué de aquellos que llevan una vida es decir, no sería lo normal en un cristiano, pero explicábamos, por cuanto vivimos en una naturaleza corrompida, se tiene el riesgo de que el cristiano vaya por el camino del pecado. ¿Qué sucedería si un cristiano decide vivir en pecado, constante pecado? Bueno, pues entonces Dios guarde la hora, porque si no es pecado o muerte, habrá hermanos que van a orar por ti, Dios te va a restaurar. Pero si es un pecado o muerte que tú dices, yo ya peco y no me importa esto y aquello, pues te atienes a la disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios normalmente ya en la vida de estas personas es que Dios les prefiere quitar la vida para que ya no sigan pecando, ¿sí? Entonces, ¿qué de estas personas? Bueno, ahí está el tratamiento que el Señor hace. Pero el apóstol Juan está siendo claro y está diciendo, el cristiano es guardado por Jesús, entonces él no practica el pecado, ¿sí? Entonces, escoge qué camino quisieras tú, por la buena o por la mala, ¿verdad? Ahora, vamos a 1 de Juan 5:18. Después de que el apóstol Juan nos ha dicho
que es guardado por Jesús, al final dice, y el maligno no le toca. Y esta es otra promesa que tiene el creyente. El maligno no le toca. ¿Quién es el maligno? Obviamente es Satanás, ¿sí? Es el diablo. La palabra tocar, que aquí significa, que aquí tenemos, significa agarrar o asirse. De hecho, la misma palabra que se usó cuando Jesús resucitó y que una mujer quiere abrazarlo y Jesús le dice, no me toques, no me abraces porque no he subido a mi Padre todavía. En este sentido, esta palabra tocar es como abrazarte, tocarte, asirse de ti con la intención de dañarte. Entonces, la promesa que el Señor tiene para sus hijos es que el diablo no puede dañar a ninguno de sus hijos, lo que significa que Satanás actúa bajo la soberanía de Dios. Y lo tenemos de una manera muy clara en el libro de Job, porque Satanás no pudo atacar a Job de manera directa, tuvo que ir primero con Dios, pedirle permiso, Dios le autorizó y solamente de esa forma pudo tocar a Job. Entonces, el cristiano no debe tener el temor de que es que el diablo me hizo, el diablo me va a hacer, el diablo no va a actuar más allá donde la soberanía de Dios permita, ¿sí? Y esto entonces nos deja ver que no es bíblico arrebatarle al diablo nada, porque el diablo no tiene ninguna bendición de nosotros, porque el diablo no tiene ningún poder, el diablo no puede tocar al cristiano, ¿sí? Entonces, a veces yo he escuchado a algunos cristianos que es que el diablo me hizo hacer esto, el diablo se me apareció, pues deberían de revisar su cristianismo, sus Biblias, porque la promesa es muy clara, el maligno no toca a los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, Juan ha presentado que el nacido de nuevo no practica el pecado, está guardado por Jesús mismo en su corazón internamente y está guardado por Jesús externamente también en su integridad, en su cuerpo. Es decir, tanto interiormente el Señor te guarda hacia una vida de constante pecado, como externamente te guarda que Satanás no se le ocurra, voy a hacer que lo atropellen esto, aquello. No, estás guardado. No va a suceder nada que el Señor, que no pase por el filtro de Dios, ¿sí? Ahora, versículo 19. En el versículo 19 el apóstol Juan dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, el apóstol Juan dice, en este mundo solamente hay dos clases de personas, o hijos de Dios o hijos del diablo, no hay punto medio, hijos de Dios o hijos del diablo, ¿sí? Puede haber religiosos, puede haber personas que hacen buenas obras, etcétera, pero todos o son hijos de Dios o son hijos del diablo. Sin embargo, lo interesante también está en que dice, y el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Ahora, vamos a 1 de Juan 2:15. La primera vez cuando Juan mencionó la palabra mundo, fue aquí en este capítulo, 1 Juan 2:15, cuando dijo, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando el apóstol Juan presentó aquí al mundo, obviamente no habla del globo terráqueo, sino que mundo lo concibe como el sistema antidios. Todos los valores, todas las ideas, todo aquello que está, las modas, etcétera, todo este sistema antidios. Ahora, aquí en 1 Juan 5:19, cuando el apóstol Juan vuelve a mencionar mundo y dice, el mundo entero está bajo el maligno, ahora no solamente se está refiriendo al sistema antidios, sino que se está refiriendo al sistema antidios y juntamente también con las personas que están bajo ese mundo. Es decir, se está refiriendo a todo el sistema que tenemos en el mundo de pensamiento, de ideas, de inclinaciones, de preferencias, a todo el sistema antidios con todas las personas que están dentro de ese sistema antidios. Y vamos otra vez a 1 Juan 5:19 para que vean lo impresionante que está presentando aquí el apóstol Juan.
Después que él termina de decir, aquí en este mundo solamente tenemos o hijos de Dios o hijos del diablo, es decir, este mundo está habitado por hijos de Dios o por hijos del diablo, y luego cuando habla del mundo, cuando habla de este sistema antidios y las personas que están en este sistema antidios, dice, y el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Esto significa entonces, y debemos nosotros como cristianos entender que el sistema de este mundo, y nuevamente les menciono, las formas de pensar, los intereses, las prioridades de este mundo, sus placeres, lo que ocupa el primer lugar, las modas, su cultura, su diversión, todo el sistema de este mundo que es antidios, todo este sistema está bajo el dominio o bajo el mando del maligno. Es decir, por eso el apóstol Pablo en alguna parte dice el príncipe de este mundo y presenta a Satanás. Ahora, si el mundo entero está bajo el maligno, esto significa que el mundo nunca te va a acercar a Dios. ¿Sí? Escuchen con atención esto. El mundo nunca te va a acercar a Dios. Alguien dice, pero ¿y tanta religión que tenemos no nos acerca a Dios? No, el mundo te puede acercar a una religión. Y una religión, cualquier religión que tú quieras mencionar, te va a llevar al infierno. Porque es un insulto al sacrificio de Jesús. Es decir, Jesús, tú veniste a este mundo, te encarnaste, moriste por el pecador, pero no, nosotros, mira, tenemos aquí nuestro camino, nuestro sistema, y nosotros nos podemos salvar de esta forma. El mundo nunca te va a acercar a Dios. El mundo nunca te va a hacer que ames a Dios, que tengas a Dios en cuenta, que tengas a Dios en primer lugar, porque el mundo, este sistema antidios, siempre te va a ofrecer algo más importante que Dios. Y esto, escuchémoslo con mucha atención. A todos aquellos que viven en el mundo, sean hijos de Dios o hijos del diablo, por cuanto el mundo está bajo el maligno, a todos ellos el diablo les va a decir, lo más importante es esto, lo más importante es tu trabajo, lo más importante son tus necesidades, lo más importante es tu diversión, lo más importante es esto. Entonces el mundo nunca te va a hacer acercarte a Dios, amar a Dios, siempre te va a decir esto es lo más importante. Vida solamente hay una, aprovecha ahorita que puedes. El mundo siempre te va a hacer que estés contra Dios y que odies a Dios, ¿sí? Esto es lo que el mundo siempre va a hacer. Ahora, ciertamente si esto se lo dices a los del mundo, pues el mundo vive para el mundo. Si esto se los dices a los cristianos, habrá muchos cristianos que no tienen tiempo para Dios, que ahorita es más importante mis proyectos, esto y aquello, y ellos como cristianos te van a decir, mira, no exageres, no es así. Bueno, vamos a ver si realmente estamos exagerando. Vamos a Romanos 1:21 al 23, Romanos capítulo 1, 21 al 23, porque quiero mostrarles aquí que lo que yo acabo de mencionar y lo que ha dicho el apóstol Juan de que el mundo entero está bajo el maligno y de que el mundo nunca te va a acercar a Dios y que el mundo siempre te va a decir esto es más importante que Dios. Bueno, en ese engaño que el mundo ofrece, el cristiano también puede caer en ello y terminar siendo un cristiano de mundo, porque el mundo es más importante para él, y todavía el cristiano a veces se defiende y dice, no seas tan legalista, no seas tan agresivo. Bueno, ¿por qué a veces los hijos de Dios caen en ese engaño? Bueno, Romanos 1, 21 al 23 nos dice la táctica que usa el diablo o lo que sucede en el cristiano. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué sucedió? Que en sus razonamientos ellos comienzan a decir, pues no es tan malo. Pues el trabajo es más importante, pues esto es más importante, pues debo de caminar así, pues hoy no pasa nada si falto, hoy no pasa nada si me ocupo de esto, etcétera. En sus razonamientos van tratando de justificar lo que el mundo les está ofreciendo, pero al estar envaneciéndose en sus razonamientos,
el peligro es que el corazón, que ya es un corazón que cae en una necesidad, dice, su necio corazón fue entenebrecido. La luz que tienen se va apagando y ya no ven la dirección en la que ellos van. Y luego el versículo 22 narra lo que sucede, porque dice, profesan ser sabios, o profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, todavía dicen, sí, sigo siendo cristiano, aunque ya ni vengo, ya ni estoy con ustedes, ya ni estoy leyendo la Biblia, estoy más ocupado en mis cosas. Profesan ser sabios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen a hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió? Que el cristiano, lamentablemente, él se argumenta en su interior, se convence y termina diciendo, sigo siendo cristiano, cuando está inmerso en todo lo que el mundo le está ofreciendo. Pero todo lo que el mundo te ofrece te va a hacer que termines odiando a Dios o que termines contra Dios. Entonces, detrás de cualquier tengo cosas más importantes que hacer, mi trabajo es más apremiante, esto me llena más, esto me satisface más, realmente lo que hay detrás de esas expresiones es un sometimiento al príncipe de este mundo. No es que el mundo te está llenando más, es que te está sometiendo a Satanás. No es que es más importante tu trabajo, es que te está sometiendo al príncipe de este mundo, de acuerdo a lo que el apóstol Juan está presentando. ¿Sí? Ahora, si no estamos de acuerdo con él, bueno, tú peleate con el apóstol Juan, pero el apóstol Juan, con la inspiración del Espíritu Santo, está diciendo esta gran verdad. El mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Por eso el apóstol Juan nos ha dicho en 1 Juan 5, 18, 19, 20, en estos versículos que hemos leído, por eso el apóstol Juan está diciendo, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues es guardado por Jesús mismo y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está en el maligno. Sabemos que el Hijo de Dios, ahora en el versículo 20 dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Sí se dieron cuenta que 3 veces el apóstol Juan dice, sabemos? Bueno, aquí en este versículo 20 ya la 3ª vez. Y esto nos deja ver que el cristiano no es un ignorante de las verdades espirituales, de las verdades de Dios. No existen cristianos ignorantes, ¿sí? De hecho, yo ayer estaba meditando y pensando que a lo largo de la Biblia no hay ningún texto, y yo les desafío, si alguien encuentra un texto, yo me retracto de lo que voy a decir, pero no he encontrado un solo texto a lo largo de toda la Biblia donde la Biblia disculpe la ignorancia de un creyente, porque siempre la Biblia presenta al creyente como conocedor de la palabra de Dios. No hay burritos en el reino de Dios, como les he dicho en otros momentos, ¿sí? El creyente debe saber las verdades de Dios porque el creyente tiene la palabra de Dios, tiene el Espíritu Santo que lo dirige a la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Ahora en este versículo 20, 1 de Juan 5:20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ¿sí? ¿De qué nos está hablando aquí el apóstol Juan? Nos está hablando de la preexistencia de Jesús, porque si dice que ha venido es porque existía antes de donde ha venido, del cielo, ¿sí? Nos habla de preexistencia, nos habla de encarnación, nos habla de revelación y nos habla de redención, ¿sí? Entonces vean, el apóstol Juan dice, la preexistencia de Cristo, la encarnación de Cristo, venir y encarnar en un cuerpo humano, la revelación de Cristo, darse a conocer como el Hijo de Dios, y la redención de Cristo, la salvación que hay en Cristo, dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y una vez que Él ha venido, ha salvado, etcétera, dice, nos ha dado entendimiento. Y entonces aquí vemos que solo a través de Jesús conocemos a Dios y vencemos el pecado, que es el contexto anterior que tenemos de lo que el apóstol Juan nos ha dicho. Entonces, solamente a través de Cristo
quien ha venido, quien se ha encarnado, quien se ha revelado, quien ha dado redención al pecador. Solamente a través de Cristo puedes conocer a Dios, no a través de tus ideas, de tus filosofías, de tus religiones, solamente a través de Cristo. Y solamente a través de Cristo puedes vivir no practicando el pecado, venciendo al pecado, ¿sí? Y luego dice que Él nos ha dado entendimiento, es decir, Cristo es la fuente del entendimiento. Vamos a Mateo, por favor, para que podamos ver nosotros acerca del entendimiento, obviamente entendimiento espiritual que Cristo ha dado a toda persona, o que Cristo ha quitado a algunas personas, ¿sí? Y ahorita lo vamos a explicar. Pero en el caso de los creyentes dice que Él nos ha dado entendimiento, que Cristo es nuestra fuente de entendimiento. Mateo capítulo 13, versículo 12, ¿sí? Mateo 13, 12. Ya lo tienen. Aquí en Mateo 13, 12, el apóstol Juan, Mateo, el evangelista, nos dice algo que seguramente ya han escuchado ustedes, pero que normalmente este texto lo han interpretado mal muchos, y dice así, dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y normalmente este texto lo usan para cuestiones materiales, económicas, de que no, si tienes más, Dios te dará más, etcétera. Pero este texto va en otra dirección. Vamos a entender qué significa esto y vamos desde el versículo 10, Mateo 13, 10, para poder entenderlo, ¿sí? Dice, entonces, acercándose sus discípulos, el contexto es que Jesús les ha hablado a la gente, les ha hablado en parábolas, ¿sí? Y versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, ¿por qué no les hablas así de manera directa acerca de las verdades del reino de Dios? Sino que, Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús responde y les dice, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Pero dice, por eso dice en el 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oirán, sin embargo no van a entender, van a ver, pero no van a percibir. Versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Versículo 16, pero dichosos ustedes, dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, porque oyen, ¿sí? Entonces, sí, Cristo es la fuente de nuestro entendimiento espiritual, pero el rechazo al Evangelio, el rechazo a las palabras de Dios, la incredulidad a las palabras de Dios provocan en la persona una incapacidad de entender, ¿sí? Ciertamente Cristo es nuestra fuente de entendimiento, Él ya vino y por eso sabemos, entonces por eso entendemos, pero si la persona se opone, rechaza, dice luego, no me importa ahorita, ese rechazo va a provocar que entonces no haya capacidad de ver, no haya capacidad de entender, ¿sí? Entonces mucho cuidado, por eso dice la palabra de Dios, si oyes hoy su voz, debes atenderlo, atiende cuando escuches la voz de Dios, ¿sí? Ahora, 1 Juan 5:20 nuevamente dice, entonces, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, ¿sí? Nos ha dado entendimiento en el original griego, de hecho dice, de modo que sabemos. Entonces, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y de modo que sabemos que Él es verdadero y que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, nuevamente, tiene que ver la vida eterna con conocer al verdadero, ¿sí?
Y otra vez, una vida de conocimiento, una vida de crecer en el conocimiento. Ahora, este conocimiento nos habla de apropiarse del conocimiento, nos habla acerca de entonces de tener una relación, una comunión con lo que estamos conociendo, con el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces sabemos que Él es Hijo de Dios, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, para tener comunión con el que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Hijo de Dios. 3 veces dice verdadero, 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 porque el apóstol Juan está restando al falso, en este caso al falso ídolo de los gnósticos, al falso Jesús que ellos han inventado, ¿sí? Entonces, el creyente tiene conocimiento, dice el apóstol Juan, tú como cristiano tienes el conocimiento para conocer al verdadero. Tú estás en el verdadero y ese verdadero es Jesucristo. Nuevamente, Jesucristo, nuevamente su humanidad, su divinidad, es decir, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, como ya lo hemos explicado en las enseñanzas anteriores. Concluye entonces el apóstol Juan, su carta va concluyendo con refutar a la falsa idea de Dios que se había levantado entre los gnósticos y dice, ustedes conocen al verdadero y están en el verdadero, ¿sí? Y bueno, si ustedes conocen al verdadero Jesucristo, entonces está implicando, y están en el verdadero Jesucristo, esto está implicando que existe un falso Cristo, ¿sí? El falso Cristo que los gnósticos habían levantado, el falso Cristo que los gnósticos habían producido en sus propias vidas, ¿sí? El verdadero Jesucristo ha venido en carne. El verdadero Jesucristo se ha revelado a través de las Escrituras, ¿sí? Sin embargo, en este momento de que Juan está escribiendo, entre los gnósticos se había levantado, por decirlo así, un falso concepto de Dios, un falso concepto de un falso Jesucristo, al cual ellos decían que dejó de ser hombre cuando estaba en la cruz del Calvario, que no era hombre, que era fantasma, etcétera, pero finalmente había un falso Jesucristo. Ahora, esto es con los gnósticos, pero el día de hoy también tenemos nosotros un falso Jesucristo que se adapta a mi forma de vida, un falso Cristo que se espera a que yo tenga tiempo. Él entiende, ahorita yo estoy muy ocupado con mis proyectos, con mi vida, con mi esto, con mi aquello, cuando yo tenga tiempo, y tenemos un falso Jesucristo que dice, está bien, yo te espero, yo estoy aquí, yo siempre voy a ser amoroso contigo, paciente, etcétera. Un falso Cristo que me ama siempre, que no es nada de justicia, que no es nada de ira, que no es nada de castigo, que a mí siempre me ama. Un falso Jesucristo que está obligado a sanarme, a proveerme cada que yo le pida porque soy hijo de un rey. Un falso Jesucristo que me permite vivir con una vida de pecado y con una vida con Él, sin compromiso con Él. Y un falso Jesucristo al que yo le puedo dar órdenes y no Él es el que me da órdenes. Este es un Jesucristo que tenemos el día de hoy dentro del cristianismo contemporáneo. Un Jesucristo donde lo colocamos así como una figura y aquí tú estás y yo soy el que te va a estar gobernando y no Él gobernándonos a nosotros. Ahora, vean cómo termina el apóstol Juan su carta. Vamos al versículo 21, primero de Juan 5:21, y aquí el apóstol Juan concluye con una advertencia, con un mandato para cada uno de nosotros como cristianos. ¿Sí? Primero de Juan 5:21, con esto termina el apóstol Juan su primera carta y con esto terminamos esta primera parte, esta primera carta del apóstol Juan. Dice, hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes que han escuchado toda esta serie del apóstol Juan. Menciónenme en qué capítulo, en qué versículo el apóstol Juan habló de ídolos. Si ustedes leen el primer capítulo, segundo, tercero, cuarto y este quinto, en ningún capítulo el apóstol Juan habló de ídolos, o sea, de ídolos de cerámica o de ídolos, no, ¿sí?
¿Por qué entonces el apóstol Juan termina diciendo, guárdense de los ídolos? Por esto, porque la palabra ídolos que él está utilizando es el término griego eidolón. Este término griego eidolón significa aquello que es visto o aquello que es imaginado, ¿sí? Algo que surge en la mente, algo que surge en los ojos. Es decir, eidolón es una definición o un concepto. Yo creo que así son las cosas y tú te produces toda una visión, todo un concepto. Entonces, lo que el apóstol Juan está diciendo cuando dice guárdense de los ídolos, está diciendo guárdense de tener un falso concepto de Jesucristo. Es decir, no sustituyan a Jesucristo, el Hijo de Dios, del cual les he hablado a lo largo de esta carta. No sustituyan a Jesucristo, el Hijo de Dios, por un falso Jesucristo creado con tu propia visión, con tus propios ojos, con tu propio concepto. El Cristo que yo les decía hace unos momentos, porque desgraciadamente tenemos un Jesucristo que se adapta a mi forma de vida, que me espera cuando yo tenga tiempo, que siempre me ama, que está obligado a sanarme, que puedo tener una vida de pecado, que puedo tener una vida sin compromiso, que yo le puedo dar órdenes. O sea, ese es el Jesucristo que tenemos, que se tiene el día de hoy. Pero el apóstol Juan dice, ni se les ocurra, no tengan una falsa imagen de Jesucristo. Jesucristo es, y ya nos ha mostrado a lo largo de su carta. Por ejemplo, a lo largo del primer capítulo, segundo, tercero, cuarto y quinto capítulo, vean, el apóstol Juan inició hablando, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Sí? O sea, el apóstol Juan dijo, o estás en la luz o estás en pecado. Nos habló acerca de andar en la luz. Nos habló acerca de confesar nuestros pecados. Nos habló acerca de no decir que no tenemos pecado. Nos habló acerca de decir que tenemos abogado para con el Padre. Nos habló acerca de que sabemos si le guardamos, que sabemos que le conocemos a Él si guardamos sus mandamientos. Nos habló de amarnos los unos a los otros. Nos amó de congregarnos en la reunión de los hermanos. Nos habló de no amen al mundo ni lo que está en el mundo. Nos habló acerca de cuidarnos de los anticristos, de los falsos maestros. Nos habló acerca de que el que tiene esperanza en Dios tiene una vida de constante purificación. Nos habló de que el cristiano no practica el pecado. Nos habló de que el cristiano no aborrece a su hermano. Nos habló de que el que guarda sus mandamientos, solamente ese permanece en Dios. Nos habló acerca de no creer en las falsas enseñanzas, sino probar todas las enseñanzas. Nos habló acerca de que somos hijos de Dios y no somos del mundo. Nos habló de que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos la unción del Santo. Y nos habló acerca de todo lo que vimos en este capítulo 5. Es decir, Juan ha presentado la descripción de un cristiano. Entonces, con toda la descripción de un cristiano, si nuestra vida es opuesta a lo que ha enseñado Juan, bueno, entonces con toda seguridad, y yo lo digo incluyéndome yo mismo, y la mera verdad es que cuando preparé esto, sí me sentí muy aporreado, muy golpeado, pero si nuestra vida está opuesta a todo lo que el apóstol Juan ha mencionado de la descripción de una vida de un cristianismo básico, si nuestra vida es opuesta a eso o no se parece a eso, entonces con toda seguridad tienes un falso ídolo que se llama Jesucristo. Porque el Jesucristo que tú sigues o que tienes no es el que ha hablado el apóstol Juan. Y nos hemos estado engañando de que somos cristianos cuando hemos estado viviendo al calor o al estilo de este falso ídolo llamado Jesucristo que tenemos, ¿sí? Entonces, yo creo que esta conclusión que hace el apóstol Juan es muy pertinente. Él termina diciendo, ya les mostré la descripción de un verdadero cristiano. O tú eres cristiano o no eres cristiano. O estás en Cristo o no estás en Cristo. O somos o no somos, ¿sí? Y bueno, yo espero que
con esta conclusión y con esta exhortación que nos hace el apóstol Juan al final, si en nuestras vidas vemos y decimos, híjole, hay algunos aspectos que yo he fallado, hay muchas cosas que tengo que corregir, qué bueno que Dios nos mueva a decir, Señor, ayúdame porque necesito parecerme a ti, quiero caminar contigo, qué bueno, pero si la confrontación es muy directa, dejen de tener la falsa imagen de un ídolo que se llame igual que el Hijo de Dios. Es decir, si mi vida no es como lo que ha mencionado, descrito el apóstol Juan, nos urge arrepentirnos de idolatría, nos urge arrepentirnos y decir, Señor, aquí está mi corazón, toma mi vida, toma mi corazón, ayúdame a ser cristiano, porque solamente tú haces cristianos, tú puedes producir cristianos, pero no sigamos en la mentira de este falso ídolo llamado Jesucristo. Que Dios nos lleve a consagrarnos y a en verdad ser cristianos verdaderamente con toda la extensión de la palabra, ¿sí? Vamos entonces a concluir esta carta y analicen sus vidas. Si alguien dice necesito yo de Dios y yo me pongo en primer lugar, y yo espero que ustedes en su corazón digan yo también quiero ser un seguidor del verdadero Hijo de Dios, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites concluir esta primera carta del apóstol Juan, porque esta carta presenta verdades tan fuertes, tan directas, que Señor nos llevan al punto de decir, Señor, sin ti no puedo, te necesito, Señor. Si el cristianismo que yo he vivido hasta este momento ha sido un cristianismo deficiente, pero un cristianismo en el que yo ya francamente me he engañado y tengo un falso ídolo llamado Jesucristo, porque a lo que yo llamo cristianismo ha sido una vida sin compromiso, una vida con pecado, una vida que aborrezco, una vida que ni obedezco tus mandamientos, o sea, a veces empezamos poco a poco y terminamos encarrilados en el pecado. Pero Señor, si fueres el caso de alguno de nosotros, hoy te decimos perdónanos, Señor. Perdónanos porque nos apartamos de tu palabra, porque nos olvidamos que tú eres el Rey soberano, porque nos olvidamos del compromiso que tenemos contigo. Y Señor, hoy te pedimos perdón de esta idolatría, Señor, a un falso ídolo llamado Jesucristo, porque a veces producimos nuestro propio Jesucristo, nuestro propio cristianismo de acuerdo a nuestras reglas, nuestros pensamientos, pero eres tú quien dicta las normas, Señor. Te rogamos que nos ayudes a vivir el cristianismo del que ha hablado el apóstol Juan en estos 5 capítulos, Señor. Ayúdanos a comprometernos. Hoy quiero comprometerme contigo, hoy quiero tomarme de tu palabra, hoy quiero, Señor, que me limpies y que me ayudes a crecer espiritualmente en un cristianismo real, bíblico, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Danos la gracia, Señor, de vivir para ti, Señor. Prospera tu palabra en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, Señor, y aquellos que tengan la oportunidad de escuchar esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén.